Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de literatura. En esta oportunidad vamos a desarrollar, un momento. En esta oportunidad vamos a desarrollar los contenidos concernientes a la literatura medieval española. En concreto, el Cantar de Gesta, que se titula Poema de Mio Cid, y las coplas por la muerte de su padre, del poeta y soldado español Jorge Manrique. Tenemos que en España el medioevo está enmarcado en el proceso de la Reconquista. Los musulmanes invaden España en el siglo VIII y así pues surge una fusión y también un conflicto cultural y bélico muy importante que va a marcar para siempre al pueblo español. En este proceso histórico, pues los musulmanes y el islam van a aportar elementos religiosos y culturales muy importantes en el entorno cultural español, que van a perdurar hasta nuestros días. Así pues, tenemos que eh, existe una convivencia entre españoles, cristianos y musulmanes o moros, eh, eh, feligreses del Islam. Sin embargo, en el siglo XI, motivado por conflictos entre ambos pueblos, en una política partidista, el moro Almanzor divide prácticamente España en dos partes, en parte norte y en la sur. En la parte del norte se va a formar una idea de la unidad nacional hispánica. Esta idea, pues, va a motivar a que Castilla, Navarra y León sean las ciudades baluartes de este proceso de reunificación. Navarra y Castilla toman la iniciativa de la guerra. León es asolada por los moros. Sin embargo, la diferencia que se va a agudizar entre Castilla y León se observa en cómo ambos conciben cómo ambos conciben lo que corresponde a la nobleza. León representa el culto a las tradiciones y a la nobleza del linaje. Castilla, en cambio, es más laxa en este sentido, amplía el concepto de nobleza sin ajustarse estrictamente a la idea de un abolengo. Tenemos también, pues, que en este proceso histórico también se le va a enmarcar un carácter divino, sagrado, un carácter, pues cristiano, debido a que se concibe a esta reconquista como una, una forma de recuperar territorios para la cristiandad. De ahí la santidad que se le recubría a la reconquista. En términos más generales, pues el cristianismo va a sustentar la unidad religiosa medieval y el cristianismo se va a sostener en la institución de la Iglesia romana. El mundo orgánico y constituido por la fuerza de Dios es la idea cristiana del universo. La cosmovisión que se tiene sobre su orden, eh, sobre el orden del universo, va a consistir en un orden estático y teocéntrico alrededor de Dios. Dicha cosmovisión se proyecta a la organización social y política de los hombres, del ser humano medieval. Entonces, tenemos que el poema de Mio Cid va a surgir y se va a expandir, se va a popularizar en este ambiente de reconquista. Es un cantar de gesta de 3.730 versos, de versos en metro irregular, entre 10 y 20 sílabas,
en donde predominan las de 14 sílabas. Tenemos también que abundan los versos de 16 sílabas, que también son característicos de los últimos cantares de gesta. La rima es asonante, en series monorrimas de números desiguales de versos. ¿Qué es una serie monorrima? Que los versos en la serie van a ir rimando entre sí. El autor es anónimo. Ramón Menéndez Pidal, que es el estudioso más importante del poema, señala que podría haber sido compuesto por dos juglares de la zona fronteriza de Castilla. Uno de San Esteban de Gormaz, que es más primitivo, que compuso el cantar hacia 1100 años, y otro de Medinaceli, que refunde el cantar hacia 1140, añadiéndole sus elementos fantásticos. El monje Pere Abad es considerado como el copista del manuscrito más antiguo de este cantar, que se fecha en el año 1307. El poema de Mio Cid está centrado en la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido por su nombre guerrero, el Cid Campeador. Este es una figura histórica, es un personaje histórico, es alguien que efectivamente existió, que fue un líder militar y que pues vivió en la corte de Fernando I, que fue artífice del resurgimiento leonés después de los ataques de los moros. Cuando el rey Fernando I muere, los hijos de este rey, Alfonso y Sancho, entran en un conflicto porque el segundo, o sea, Sancho, es desplazado del reino de León y se le adjudica el de Castilla. Entonces Sancho, en un terrible conflicto, muere asesinado y Alfonso queda dueño de la situación. Los caballeros castellanos, entre los que se encuentra el Cid, se ven entonces relegados a un segundo plano en la corte, que está dominada por los leoneses. El Cid, el término Cid proviene del árabe Sidi, que significa mi señor, y campeador significa batallador, vencedor en latín, que a su vez que proviene del término campidoctor. Se mencionan en esta obra varias ciudades de España, con un detalle especial en la descripción de Valencia y Burgos. También se encuentran precisiones topográficas entre Medinaceli y Luzón, de ahí que se fundamenta la teoría de Menéndez Pidal sobre la autoría de este cantar de gesta, esta autoría doble que él postula. Como ya hemos dicho, se desarrolla en el clima de la Reconquista, en esta Guerra Santa, donde cristianos y musulmanes intentan imponer no solamente sus creencias religiosas, sino que también su estilo de vida, su forma de vida. Se representan en esta obra personajes de distintos estratos sociales. Se representa la nobleza advenediza en contraposición con la nobleza linajuda o de abolengo. La nobleza de abolengo es la nobleza que se le considera de sangre, que es de padres a hijos, que es de ancestros, que se hereda. Y la advenediza es la nobleza que se consigue a través de acciones pues notables, como ser un líder militar de renombre, como lo fue el Cid, entre otros modos de conseguir nobleza. También se representan aquí a los burgueses en una medida muy, muy menor, y también a los judíos, que son una minoría, una clase social apartada, que se dedican a ser prestamistas en esta obra. Tenemos que en el poema de Mio Cid vamos a identificar una jerarquía de clases sociales. En la parte más baja, la más baja de la nobleza, encontramos a los escuderos, luego a los caballeros, a los infanzones, en la cual pertenece el Cid. El Cid es de la nobleza advenediza, como ya hemos dicho. Los ricos hombres, donde se encuentran los infantes de Carrión, que serán los primeros maridos de las hijas de el Cid. Los condes o potestades, y en un lugar pues superior, definitivo, privilegiado, el rey.
En la España de este poema, estas clases entre sí no tenían barreras infranqueables, al menos en lo que constituye a ser infanzón a pasar a rico hombre o a pasar a conde. No había una barrera completamente infranqueable y es de esta manera que el Cid al final logra emparentarse con la familia real a través del casamiento de sus hijas con unos nuevos esposos, los de Navarra y Aragón. Vamos a ver el argumento aquí, que dura más o menos 3 minutos. Voy a activar los infantes de Navarra y Aragón, creo que era. Voy a activar el sonido de la computadora. Creo que está, ahí está. Sí, vamos. En el día de hoy vamos a resumir una obra esencial en la literatura española, El Cantar del Mío Cid. Como es costumbre en estas obras, no tiene un autor, sino que es anónimo. Sin más preámbulos, comencemos. Primer canto, El Destierro. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Campeador, que quiere decir básicamente luchador o batallador, es un personaje querido en Castilla, pero por razón de algunas envidias, terminan haciendo que el rey Alfonso VI crea que el Cid se robó lo recaudado en Sevilla y lo destierren. Es por esta razón que tiene que irse y junto a él se van varios personajes, como Martín Antolínez, Pedro Bermúdez y varios más. Este Antolínez es quien le provee de comida y quien le consigue un préstamo de unos judíos, Raquel y Vidas, para que pueda comenzar su viaje. Este préstamo le consiguen a través de una estafa, cuestión que pone un poco en duda la total nobleza y bondad del Cid, aunque se dice que es un elemento común de la época. Si bien todos quieren al Cid, nadie puede hospedarlo por orden del rey. Una niña se acerca a hablarle, pero solo para decirle que tiene que irse. Él comprende amablemente que no pueden poner en riesgo a nadie y se va. No quiere que nadie tenga problemas, mucho menos su esposa e hijos, a quienes deja en el monasterio de San Pedro de Cardeña bajo la protección del abad Sancho. Acá comienza la conquista por parte del Cid y sus soldados. Van a Castejón, a Alcócer y triunfan en ambos lados. Pelean en la batalla de Tébar y el conde Remont es capturado por el Cid, quien sin embargo no lo trata mal, pero que se niega a comer por haber sido justamente capturado. Pero el Cid es tan amable y cordial que logra hacer que el conde vuelva a comer y hasta lo libera. Es importante recalcar que Dios y el cristianismo tienen una fuerte presencia en el cantar. Las tierras que conquistan no son tierras cristianas. A cada conquista también, el Cid se encarga de enviarle una parte al rey en busca de su perdón. Segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Luego de haber conquistado estos lugares, el Cid decide enfrentarse a los moros y es entonces que va hacia Valencia. Luego de conquistarla, envía a su amigo, Minaya Albert Fáñez, hacia Castilla para que le dé al rey los respectivos regalos, pero también para que le pida que por favor le deje al Cid volver a ver a su familia, reunirse con ellos. El rey termina aceptando y el Cid se reencuentra con ellos. Todo es alegría e incluso el rey lo perdona, lo que tanto buscó el Cid a través de regalos y lealtad. Luego de esto, las hijas del Cid se casan con los infantes de Carrión, es decir, como que escala de categoría, ya que eran tipos más posicionados socialmente. Pero igualmente el Cid desconfía de ellos. De todas maneras, se casan. Tercer cantar, la afrenta de Corpes. Y ya para llegar al último tramo del cantar del mío Cid, tenemos el problema que tuvo con los infantes de Carrión, que ya se dejaba ver con la desconfianza del Cid hacia los mismos. Y es que los mismos son unos cobardes y lo dejan ver cuando huyen de las peleas o problemas que se presentan. Sin embargo, todavía esto no lo sabe el Cid porque los soldados lo ocultan y se burlan de los infantes. Estos se sienten humillados y quieren vengarse. Vuelven a Carrión de los Condes con las hijas del Cid, es decir, sus esposas, y en Robledo de Corpes las azotan y las dejan abandonadas para que sean comida de lobos. El Cid eventualmente se entera y se llena de furia. Pide justicia al rey y es así que llama a una corte en Toledo y comienza el juicio. Al Cid le son devueltas las espadas que entregó como dote. Al final se termina anulando la boda y planean unas nuevas, pero con los príncipes de Navarra y Aragón, es decir, muchísimo más importantes que los infantes. Y así es como termina el Cantar del Mío Cid, obra pequeña para leer, pero interesante para continuar investigando en relación a la historia. Si les gustó, no se olviden, aunque se dice que es un elemento común de la época. Si bien todos quieren al Cid, nadie puede hospedarlo por orden del rey. Una niña se acerca, él comprende amablemente que no quiere que nadie tenga problemas, mucho menos a quienes deja en el monasterio de San Pedro de Cardeña bajo la protección del abad Sancho. Acá comienza la conquista por parte del Cid y sus soldados. Van a Castejón, a Alcócer y triunfan en ambos lados. Pelean en la batalla de Tébar y el conde Remont es capturado por el Cid, quien sin embargo
Ok, vamos a pasar En el a la siguiente diapositiva. Y vamos a revisar, pues, que en el poema de Newsit los temas principales, o el tema principal es el destierro y la recuperación de la honra del Cid. Otros temas también se exploran y son importantes, como el ascenso social por méritos en la guerra, es así como el Cid consigue su nobleza en primer lugar, el enfrentamiento de la nobleza linajuda con la advenediza, la Guerra Santa, la Reconquista, el amor familiar, en el que se ve pues al Cid como padre ejemplar y como esposo ejemplar a sí mismo, y el honor y asimismo la venganza. Cuando a través de una venganza hacia unos traidores, alguien que ofendió el honor de uno, se consigue y se recupera el honor perdido. La estructura de esta obra se define en la alternativa de la pérdida y la restauración del honor. Esta obra es bastante verosímil, de su trama es bastante verosímil, realista, da muy poco lugar a elementos fantásticos. Sin embargo, sí estos existen, elementos fantásticos, trascendentales, como el mensaje del ángel pues a Rodrigo Díaz Vivar. Bueno, no se estigmatiza a los musulmanes. La religión, asimismo, no cumple un rol protagónico. Como podemos ver en la trama del Cid, pues aquí no vamos a ver como en el Cantar a Roldán, pues acá que, no sé, un ángel pues se lleva pues al héroe, o que por sueños aparece un montón de veces pues las profecías divinas, o que, o que pues o que por el santo poder de Dios, pues el rey de Francia va a tener que seguir torturándose en batallas sin fin. No, no vamos a ver esto. Lo que vamos a ver más en el poema de Mio Cid es un realismo más marcado, en donde lo más importante aquí son los actos humanos y los actos sobre todo que van dirigidos a recuperar el honor perdido injustamente. Además, tenemos acá que en esta obra el musulmán como pagano no es estigmatizado, no se lo simboliza o se lo representa como un ser pues de oscuridad, ni como una persona, ni como personas indignas o ruines en su totalidad. Más bien hay musulmanes que los musulmanes pueden tener tanto actos loables como actos ruines y los musulmanes, incluso varios moros van a ser aliados del sí. Entonces, al contrario de otro cantar de gesta que es el cantar de Roldán, en el cual pues la, la manía que se le tiene en la composición de la obra a los musulmanes es tal de que básicamente la única forma en la que un musulmán puede, o un moro puede ser considerado como alguien bueno es cuando se convierte al cristianismo. Ahí es cuando vemos pues a la esposa de este pues del antagonista principal de la historia del Cantar de Roldán, convertirse al cristianismo y ser recién aceptada y recién adquirir una virtud. Bueno, este poema es el único cantar de gesta de tradición oral que se ha conservado, porque se tienen otros cantares apenas en fragmentos y otros cantares posteriores, otros poemas épicos ya son más pues mesteres de clerecía y tienen un mayor arraigo en la escritura. El Cid es símbolo de la patria, símbolo es baluarte de Castilla, que es ahí de donde se fundamenta su patria. En este cantar se va a narrar toda la acción política y guerrera de su tiempo. Y recordemos que esta obra se va a ambientar y se va a fundamentar en la Reconquista Española. Tenemos pues también que equilibrado el tono y los recursos de la narración se armonizan con el carácter de cada uno de los episodios,
podemos hacer una distinción entre 3 episodios. Primero, pues, el episodio de El destierro del Cid. Luego, el episodio El cantar de las bodas de las hijas del Cid. Y el tercer cantar a la frente de Corpus. Entonces podemos dividir esta obra en 3 cantares: el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes con la corte de Toledo posteriormente. Y así pues, cuando se va dividiendo de acuerdo a esta alternativa de pérdida y de recuperación del honor, también se va a equilibrar el tono en el que se van a narrar los hechos y los recursos también se van a manejar adrede. También tenemos algo muy resaltante que me gustaría resaltar, es cómo este héroe en este cantar de gesta está bastante humanizado. No es como en el cantar de Roldán, que básicamente Roldán es perfecto, que sus aliados son casi tan perfectos como él, y que quizás su, su único rasgo, pues, no virtuoso es cuando tiene tanto valor que va a pelear contra los malvados moros, ¿no? Y al final se da cuenta de que no es suficiente con la armada y con las fuerzas que tiene ahí disponibles, porque son demasiados moros. Eh, como podemos ver, pues, Roldán es un ser perfecto, es en términos contemporáneos un Aristú, ya, pues, una Marisú, un Garistú en términos masculinos, porque ese señor no tiene ningún defecto, o al menos ningún defecto que se lo pueda interpretar de una manera, de una manera sensata. Y ahí tú puedes meter que su defecto es ser demasiado perfecto, pero eso ya es una interpretación mucho más arriesgada y mucho menos sujeta al desarrollo y al adecuado, pues, a la adecuada comprensión de la obra. En cambio, en el Mío Cid, tenemos que Rodrigo Díaz de Vivar, o Ruy Díaz de Vivar, es un hombre que, si bien tampoco tiene ningún defecto remarcable, por lo menos, podemos saber de que es un hombre, no es un hombre realmente perfecto, sino que es ejemplar. No es un ideal, sino que es más bien un modelo a seguir mucho más fundamentado en acciones y asimismo en decisiones. Entonces, vemos a alguien que, si bien tampoco es un personaje al estilo contemporáneo con un montón de vicios totalmente avergonzantes y detestables, pero que aún así la gente lo va a querer, eh, no es el tipo de personaje al que me estoy refiriendo. Sin embargo, este está más humanizado, este es un héroe humanizado, porque aunque tenga un ideal de recuperar su honor, aún así se preocupa por los bienes materiales, algo bastante humano, ¿verdad? Porque podemos hablar mucho de que queremos cambiar el mundo y de que queremos, pues, acabar con no sé qué conspiración, pero si no comemos o si no le damos de comer a nuestros pues, subordinados, a nuestros subalternos, a nuestra familia, ¿a qué punto va a quedar todas nuestras elucubraciones? Entonces, pues, este héroe se siente mucho más cercano a nosotros, a pesar de que no sea en sí un personaje tan psicológicamente eh, cercano a lo que consideramos humano ahora. Pero en este contexto, analizándolo así, en comparación, por ejemplo, con el cantar de Roldán, este héroe es humano. ¿Por qué? Porque es leal al rey, es sensible al amor familiar, y lo vemos patente a través de acciones relacionables, no exageradas, ni acciones ideales, ni acciones que se rigen de una ideología, pues, que está pues, maquillando una realidad, sino de que aquí podemos ver acciones que fácilmente podemos comprender y que no necesitamos hacer muchos ejercicios ideológicos para poder caer en cuenta de que este es un modelo a seguir. Es decir, que este héroe, mucho menos que por el lado, pues, de un ideal, es mucho más terrenal en el campo de la moral, y de ahí es donde se lo puede relatar como alguien más ejemplar. O sea, más realista, en otras palabras, en términos más simples. Aunque busque la honra, tampoco se olvida de los bienes materiales. Es un líder prudente y es generoso con los enemigos vencidos.
Recordemos de que Roldán, por ser tan perfecto y ser tan puro con relación al cristianismo, no soporta ver a moros y cuando está peleando con ellos, no tiene una piedad hacia ellos. En cambio, el mío Cid, este señor Rodrigo Díaz de Vivar, es bastante más compasivo y mucho más inteligente. Y de esa manera podemos ver a un prototipo de héroe mucho más sobrio y mucho más relatable a nosotros mismos como personas. Incluso creo que en su época lo habrán visto así. Vamos a seguir. Ahora tenemos pues a Jorge Manrique. Vamos a pasar de la épica a la poética, de la épica a la poesía, a la lírica más bien. Jorge Manrique fue un noble nacido en Paredes de Nava, en la actual Castilla y León, en 1440. Perteneció al linaje nobiliario de la Casa de Manrique de Lara. O sea, este señor no era un pícaro, ni era un hombre pues comerciante, ni nada de eso, sino que era una persona de raíces importantes y que incluso en vida fue una persona de gran relevancia política y militar. ¿Por qué? Porque más que poeta, él fue soldado. En realidad, él sirvió a la Armada. Él estudió humanidades, pero continuó las labores políticas y militares de su familia. Su padre fue el conde Rodrigo Manrique, un prestigioso noble que combatió a los moros y que ganó prestigio por haberlos derrotado en más de una ocasión. Su madre, Mencía de Figueroa, lamentablemente fallece cuando Jorge apenas era un niño pequeño. Jorge Manrique participó en la guerra civil que fue provocada por la sucesión de la corona entre los partidarios de Juana la Beltraneja y de doña Isabel la Católica, en cuyas filas militó él. Cuando estaba asaltando el castillo de Garcimuñoz, defendido por Pedro de Baeza, partidario de la Beltraneja, fallece en 1479. Cuando lo revisten de paños mortuorios, ya muerto, le hallan en el seno, o sea, en el pecho, unas coplas que hablan de la vida y de la muerte con tristeza y resignación. Jorge Manrique es poeta del pre-renacimiento, que es considerado como el más grande elegíaco de la literatura española. Ahora tenemos aquí, él en realidad no tiene tanta producción poética. Podemos mencionar su cancionero general. Sin embargo, su obra más famosa y la más importante es sin discusión Las coplas por la muerte de su padre. Son 40 coplas, de 17 dedicadas al elogio de su padre Rodrigo, 23 al dolor individual que se proyecta hacia el dolor universal. Es del género lírico, naturalmente, es una elegía, es decir, es una especie lírica que va a hacer referencia a un suceso, pues, triste, fúnebre, lamentable, en el cual se va a lamentar estos sucesos de los que se hace referencia, o los cuales se va a increpar a uno mismo, entre otras cosas. Es una especie triste, en otras palabras. Escrito en los últimos años de vida de Jorge Manrique, aunque no se sabe exactamente cuándo. Algunos dicen que fue en 1476, en 1470, aunque no se tiene completa certeza de ello. Su versificación, tenemos que se compone en dos partes o estancias de 6 versos octosílabos de pie quebrado. 8, 8, 4, ABC, ABC. Ya lo vamos a ver más adelante en una de sus coplas. Cada copla es de 12 versos. Está escrito en lengua culta, reminiscencia castiza, de estilo cortante y sentencioso, solemne. La metáfora es muy abundante y en los temas principales tenemos pues
la fugacidad de la vida, la exaltación de la figura de su padre, la caducidad de las cosas humanas y la omnipotencia de la muerte. También se exploran otros temas como la añoranza del pasado, dolor de la pérdida del padre, que todos somos iguales ante la muerte. Y estas coplas, esta composición poética será tan actual hasta el día de hoy que pues, y incluso es una culminación de toda una filosofía sobre la vida, de todo un pensamiento, pues, de que la vida es bastante efímera y de que las cosas de este mundo, pues, acabarán siendo nada, que sigue toda una tradición de pensamiento que se remonta desde la antigüedad y que va a seguir incluso hasta el día de hoy cuando nos dicen, pues, que nos dicen esta concepción religiosa ya contemporánea que sigue del cristianismo como esta vida, como pasajera, y la vida en el más allá como la eterna, como la auténtica, digamos de esta forma, por la cual se debe luchar acá para vivir allá en comodidad y paz, nos damos cuenta de que estos temas aún siguen vigentes en nuestros días en el ámbito espiritual. Se da una serie de consideraciones filosóficas sin detenerse en ningún hecho histórico concreto, porque aquí Manrique va a deslizar o va a hojear pues la época de los romanos, de los troyanos, va a irse pues hasta los acontecimientos de siglo anterior a su vida, muy próximos de hecho. Los conceptos que se plasman en la obra son estos: la vida que indefectiblemente se acaba, la caducidad del humano, la muerte, lugar del término, la fugacidad del tiempo y de la vida, la fragilidad de la vida y de las vanidades que en ella se dan, la omnipotencia de la muerte. Esta obra tiene una gran resemblanza a la nobleza española, manifiesta el dolor universal, la tristeza universal y la versificación y la música la rítmica de esta composición poética nos hace recordar el viejo tañer de una gran y honda pesada campana. Vamos a analizar brevemente la composición del verso, en la composición métrica, porque aquí cuando hablamos acá de versos octosílabos de pie quebrado, 884, ABC, ABC, vamos a ver lo siguiente. Como pueden ver acá, en estos primeros cinco versos, vamos a ver una parte, una estancia. Vamos a ver una estancia en los seis primeros versos, y luego otra estancia en los 6 últimos versos. ¿Y cómo se analiza esto? Pues aquí vamos a ver lo siguiente. Recuerde el alma dormida, aviva el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Vamos a ver en primer lugar la rima. Aquí podemos ver que termina en da, y ahí queda, ¿no? Y en la segunda, erte, erte, y ahí queda. Y la tercera, ando y ando. Entonces podemos poner acá A, B, C, A, B, C. Y lo segundo va a ser igual, en la segunda instancia va a ser lo mismo. A, B, C, A, B, C. Y al mismo tiempo, vamos a ver que se va a distribuir en la primera instancia una forma de 8-8-4. Aquí van a ver 8 sílabas métricas, 8 sílabas métricas, 8 sílabas métricas, 8 sílabas métricas. Como se pasa la
vida, 8. ¿Cómo se viene la muerte? 8. Tan callando, 4. Y aquí arribita también. Recuerde el alma, a ver. Recuerde el alma dormida. Recuerde el alma dormida. Recuerde el alma dormida. Y 8. Vive se soy despierte. 8. Sí, hay 8. Y acá contemplando 4. Entonces sería 884, 884. Y así igual va a ser lo mismo, pero va a ser diferente, un poco diferente. Vamos a seguir. Y aquí tienen las coplas del 7 al 12 para que las puedan leer. Y ahora vamos a desarrollar unas preguntas tipo admisión. ¿Ok? Recuerden que, como siempre, las respuestas me las escriben por el chat. A ver. Dice. Sí, está bien. Así es. A. Cantores populares que difundían. Ujú. Ahora la B, o mejor dicho, ahora la 134. Es la 134. ¿Todavía no tienen la respuesta? La E, la 3, la 4 y la 5. No, el mío sí no se relaciona con la novela de caballería en el Siglo de Oro. Esto es mucho más posterior, la novela de caballería. La A, 1, 3 y 5. La cultura renacimiento. Esto no es renacentista, esto no es renacimiento, ni siquiera de pre-renacimiento. La C, te olvidas de algo, la estructura de los cantares de gesta españoles. Es un tema relacionado, aquí dice temas relacionados directamente con el poema de Mio Cid, no necesariamente temas que el Mio Cid desarrolle en su trama, sino de que sean temas que se puedan relacionar con el estudio del Cid. La respuesta no es la C, porque aquí falta algo más. La alternativa 3, que está acá. Y entonces la respuesta sería la B. La B. 2, 3 y 5. Vamos a seguir con estas dos más para terminar ya, porque quiero hacerlo cortito. ¿Qué pasó, Izuku? ¿Por qué estás triste? Ok. ¿Más preguntas no hay, profe? No, o sea, si quieres, mira, si quieres, abro otra sesión para hacer todas las preguntas que he puesto. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, vamos a desarrollar, aquí tengo creo 8 preguntas acá. Así que vamos a hacer estas dos. Y después cuando se corte esto, porque falta menos un minuto,
Vamos a desarrollar las que siguen y ya. Bueno, mejor corto esta sesión para que en la que viene, en unos segundos, ya ahí podemos hacer los problemas con más tranquilidad. Entonces lo corto.